El Instituto Universitario de Yucatán, Sistema YUP, en colaboración con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco, el Instituto Tabasqueño del Petróleo, Energía y Desarrollo Sustentable y el Clúster Petrolero de Tabasco, les da la más cordial bienvenida a este espacio digital. Los invitamos a conocer nuestra oferta educativa y contactarnos para más información. A continuación, daremos inicio a la videoconferencia Aspectos fiscales a considerar ante el COVID-19. Cedo el uso de la voz al Dr. Audiel Hipólito Durán, rector institucional UDIUP. Recuerda, quedarte en casa es responsabilidad social con valor. Cada uno de los 42 participantes que han aceptado la invitación a esta videoconferencia, aspectos fiscales a considerar ante el COVID-19, que mediante el Colegio de Contadores Públicos de Tabasco, que preside su presidente, contador Javier Rodríguez Izquierdo, ha sido tan generoso para con la institución que presido, el Instituto Universitario de Yucatán, parte del sistema IUP, en alianza con el Instituto Tabasqueño del Petróleo, Energía y Desarrollo Sustentable, así como del Clúster Petrolero de Tabasco, llevaremos a cabo esta videoconferencia de suma importancia para el sector empresarial, dado las condiciones y situaciones eh, eh, adyacentes que nos conducen o que nos llevan a, por esta situación de confinamiento y que obviamente trae consigo el que las empresas no tengan ingresos o tengan pocos ingresos y obviamente las obligaciones fiscales, las obligaciones laborales, ahí están, no se pueden soslayar. Entonces es importante escuchar la voz de los expertos en la materia para que nos den ideas, tips de cómo podemos llevar a cabo este momento que se está prolongando ya por 70 días hasta el 31 de mayo, si es que nos dan oportunidad de empezar a salir a partir del 1 de junio. Entonces, yo agradezco infinitamente la intervención de mi amigo Gabriel Martínez Cadena, que siendo el enlace del Colegio de Contadores Públicos de Tabasco, nos hayan dado la facilidad y la amable generosidad de poder llevar a cabo esta videoconferencia. Me voy a permitir leer una breve síntesis de quienes estarán participando en esta videoconferencia el día de hoy. Javier Rodríguez Izquierdo, quien es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Tabasco, es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la UJAT desde hace ya algunos años atrás. Está certificado como profesionista con calidad y clase mundial por primera vez desde 2002, recertificado en el 2009 por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, diplomado en Armonización Contable, Contabilidad y Auditoría Gubernamental en el 2016, que impartió la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene certificación en la disciplina de Contabilidad Gubernamental por el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública y Finanzas de León en el 2015. Está recertificado en el 2017. En el 2008 llevó a cabo un diplomado en contribuciones federales para la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del estado de Chiapas y Centro de Capacitación Especializada. En el 2005 representó a la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. En el 2002 y en el 2013 también representa a la Federación de este Colegio de Contadores Públicos como vicepresidente externo ante cámaras empresariales. Él ejerce desde 1998
en áreas del sector público y privado. Ha desempeñado puestos en Contralorías Internas de dependencias gubernamentales en el ámbito federal y estatal a nivel jefe de departamento, y obviamente ha sido director de su propio despacho, así como de otros despachos, otras empresas, otras dependencias, y en fin, y hoy día es el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Tabasco. También nos acompaña Gabriel Martínez Cadena, que también fue presidente de este Colegio de Contadores Públicos de Tabasco. Igual es contador público por la UJAT, tiene una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, está certificado con reconocimiento de idoneidad otorgado por la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, eh, está como contador público autorizado por el IMSS, es miembro del Colegio de Contadores Públicos, como ya lo mencioné, y expresidente, ex vicepresidente de la región sur de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, y es socio director del despacho Martínez Mier y Concha Contadores SC. Y obviamente es docente en diversas instituciones de educación superior, que por cierto le reclamo porque no ha querido ser docente de ello. También nos acompañan dos ínclitos contadores, miembros honoríficos, honorarios y distinguidos del Colegio de Contadores Públicos de Tabasco, como es el contador Israel Gamas Castellanos, quien es contador público por la Universidad de Montemorelos y tiene su registro en la asociación desde 1991. Tiene especialidad en Administración Financiera por la Universidad Tecnológica de México, especialidad en Contribuciones Fiscales por la UJAT y especialista en Auditoría Financiera por la Universidad Veracruzana, así como una maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Internacional Iberoamericana. Y por supuesto es miembro distinguido de este Colegio de Contadores Públicos de Tabasco. Y también nos acompaña el colega contador Ramón Pérez Morga, quien es egresado de la Universidad del Valle de México como contador público. Tuvo reconocimiento por alto rendimiento académico y por el Ceneval con desarrollo sobresaliente del examen general de egreso de la licenciatura en el 2008. También tiene la licenciatura en Derecho. Igual fue reconocido por desempeño satisfactorio por el Ceneval en el 2011 y tiene una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Ha tomado diversos cursos a nivel internacional como Marketing Course de Toronto, International Business Course de Montreal, Canadá, y por supuesto es miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco y él es gerente de la firma RPM Asesores Empresariales SC. Y él ya está como profesionista independiente de la contaduría desde hace 10 años y 4 años en auditorías para efectos fiscales con dictámenes fiscales. Y también es docente de la Universidad del Valle de México. Sean pues bienvenidos y agradezco muchísimo a los contadores especialistas en impuestos, en aspectos fiscales, que se tratará este tema. Muchísimas gracias. Les cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctor Audiel. Pues más que nada agradecerle a usted la invitación que nos hace al Instituto Universitario de Yucatán, perteneciente al sistema IUP, por la oportunidad que nos da para efectos de poder platicar las situaciones que se están viviendo actualmente derivado de lo que es la pandemia del COVID-19. Definitivamente es un golpe muy duro a la economía y que pues sí necesitamos platicar qué situaciones se están presentando, si hay algún tipo de apoyos o beneficios
a los empresarios, que pues, prácticamente es el sector más vulnerable con la situación, sobre todo por lo del aislamiento, que paraliza la economía de una u otra manera. Pues hasta el día de hoy realmente un estímulo propiamente dicho, estímulo por decir así, beneficio directo al sector empresarial no hay. Ha habido decretos, se han publicado decretos a tanto a nivel federal como a nivel estatal, donde nos dan ciertas prerrogativas o aplazamientos, diferimientos del pago de nuestras contribuciones. Mas, sin embargo, algo que realmente cause impacto a favor en el sector empresarial, hasta el día de hoy no lo tenemos. Lo más que se ha publicado quizá es la prórroga para la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas a nivel federal. De ahí en fuera el diferimiento de pagos, de obligaciones de pago de créditos y los apoyos a los empresarios que se han suscitado y de lo que platicaremos a continuación. De igual manera, a nivel estatal, el apoyo fiscal que ha tenido el empresario es el diferimiento de pago de contribuciones locales y municipales. Mas, sin embargo, esto lleva a una serie de situaciones que se tienen que adecuar, porque la operatividad diaria se vio totalmente violentada en el sentido de que pues puede haber muchos recursos, pero si no hay actividad comercial, ¿cómo, no? A continuación, creo que el contador Israel Lamas nos va a platicar sobre estas situaciones que están pasando. Muy buenos días, pues yo también agradezco mucho todo el apoyo que nos han dado para que este evento se lleve a cabo. Y pues los cuatro hemos platicado acerca de la situación que está aconteciendo en nuestra región, en el país y en el mundo en realidad. Pero atendiendo a la parte que nos afecta, que es el estado de Tabasco, pues lo que hemos notado es de que este efecto del COVID-19 ha traído en primer lugar como consecuencia una baja en el volumen de operaciones. Esto quiere decir bajas ventas, bajas compras, o lo mismo, si no voy a vender, pues no compro, bajos gastos y baja producción. Las compras de pánico no ayudan mucho, que digamos, porque realmente lo único que hacen es concentrar en una sola persona, que normalmente es un consumidor, una gran cantidad de mercancía que no permite el valor agregado. Es decir, la compro y hasta ahí se quedó. En cambio, si la compra a un distribuidor, pues todavía esa mercancía circula y va añadiéndole valor agregado y actividad económica. Entonces, ha sido un bajo volumen de operaciones lo que se ha notado de inmediato. No importa cualquier tipo de negocio que uno tenga o vea, las operaciones han bajado fuertemente. Puedo comentarles, por ejemplo, yo tengo clientes en la ciudad de Cárdenas que son restaurantes y uno de ellos, por ejemplo, pues de entrada ya no podía vender. Entonces empezó a operar lo que es el sistema a domicilio y bueno, algo pudo recuperar. Pero, por ejemplo, las cafeterías del centro pues, tuvieron que cerrar porque no había nadie que pudiera a tomarse un café y mantener el establecimiento operando con tan poco volumen, pues no podía. Además de que pues no era una actividad que fuera indispensable, entonces tuvieron que cerrar. Eso le trajo un problema, por ejemplo, a los meseros. Todos sabemos que los meseros no ganan propiamente el sueldo. Ese es el pago que le hace el patrón. Pero los meseros viven más de la propina que del salario. Y si no hay clientes que vengan al negocio, pues no hay propinas. Entonces eso trajo un golpe fortísimo a nivel trabajadores. Los proveedores de los negocios igual tienen la misma situación. No hay a quien venderle, o no viene nadie a comprar, o no es un sistema que se pueda manejar por a domicilio. Entonces trajo una baja de operaciones tremenda. Esta baja de operaciones trajo como consecuencia un bajo
nivel de flujo de efectivo. Quien tiene dinero prefiere guardarlo y no gastarlo a menos que sea necesario. Y quien tiene dinero y tiene deudas prefiere enfrentar, decirle, discúlpame, no te puedo pagar, porque si me lo gasto ahorita, después no lo voy a necesitar. Entonces, mucha gente que tiene manera de pagar, pero se cuida de que no sabe qué va a pasar en el futuro. Entonces, los ingresos bajaron, las cobranzas bajaron, los pagos bajaron, y eso trae un problema fuerte a nuestra economía. Además, ya como consecuencia fiscal de este tipo de cosas, trae una baja en el nivel tributario. Si no hay ventas, pues no hay IVA que cobrar. Si no hay cobranza, no hay IVA que cobrar. Y entonces el pago del IVA en este periodo pues se va a ver disminuido. El ISR, por consecuencia, también baja porque no hay ingresos. Recordémonos que el impuesto sobre la renta se calcula tomando en cuenta los ingresos. Y si no hay, pues entonces no hay impuesto sobre la renta. Y esto además trajo otra situación que es el bajo interés en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, pues digamos que si el gobierno no me ayuda, pues para lo menos que me dé chance, ¿no? Hemos nosotros visto que mucha gente estuvo pidiendo que le permitieran pagar diferido el impuesto. ¿Cuál impuesto? Si no va a haber. A lo mejor alguien sí tiene algún esquema de negocios que sí le va a ocasionar un gravamen, por ejemplo, en el caso de las ventas a crédito, que ahí sí, aunque no te paguen, de todos modos, para personas morales es un ingreso y sí le va a tocar tributar. Ya por ahí más adelante vamos a platicar qué podemos hacer en estas circunstancias. Pero es poco el volumen que se va a generar en este periodo. Entonces, pedir que nos perdonen el impuesto o pedir que nos difieran, perdón, el impuesto, pues no tiene mucho beneficio si no va a haber algo que diferir. Entonces, a grandes rasgos, estas son las consecuencias que estamos viviendo en COVID-19 en este periodo. O sea que prácticamente estamos hablando de una disminución en la recaudación, ¿no? Como consecuencia de baja de operaciones, sí, baja de operaciones. Sí, ya que realmente son pocos los sectores que están siendo beneficiados, por ejemplo, lo de venta del sector hospitalario y todo eso, son los únicos que tal vez mantengan su actividad. Pues como hemos mencionado que los negocios que no pueden parar son la comida, porque la gente puede dejar de calzar, puede dejar de vestir, pero no puede dejar de comer. Entonces, esos negocios sí están operando a unos niveles muy bajos de sacrificio. Yo he escuchado, por ejemplo, gente que tiene grandes restaurantes, están vendiendo tamalitos únicamente para mantener la nómina, porque sus grandes platillos no los pueden vender, pero tamalitos no aunque sea para llevar, ¿no? Así es. Ábrele el micrófono a Gabriel, que quiere hablar y no puede. Gabriel. Ábrele, Bueno, Gabriel, me gustaría participar. Creo que es importante también en el tema de obligaciones fiscales recordarle a la gente que a pesar de que se decidió que cerraran cortinas, que dejaran de trabajar, las obligaciones fiscales se mantienen. ¿Sí? Muchos empresarios hicieron caso desde el primer día a la autoridad y dejaron de vender, pero creyeron que por dejar de vender sus obligaciones iban a parar. Entonces, a pesar de que no haya ventas, a pesar de que no haya impuestos a cargo, sí siguen teniendo obligaciones fiscales, tienen obligaciones de presentación de impuestos, obligaciones de informativas, y en el caso de que siguieron pagando salarios, también tienen obligación de esta retención de salarios, de los pagos de Seguro Social y de Infonavit, y no deben de desentenderse de estas obligaciones. Entonces, realmente podemos hablar acerca de algún beneficio con las medidas que ha aportado el gobierno. A ver, ahora sí creo que ya tengo micrófonos abiertos por allí. Agradezco de entrada a todos quienes están participando en esta charla, quienes están involucrando tantito de su tiempo en escucharnos. Desde luego a la universidad por el espacio que nos está abriendo
y poder tener un poquito de acercamiento y puntos de vistas a discutir en relación a la pandemia. Como bien ustedes mencionan, efectivamente no tenemos ningún beneficio, ninguna garantía otorgada por parte de la autoridad federal, ni mucho menos por parte de la autoridad estatal. ¿Cuál ha sido la posición que ha mantenido el gobierno federal al respecto? Pues ellos dicen, acuérdense, ayuda a los pobres, y nos olvidamos un poquito de seguir protegiendo lo que gobiernos anteriores protegieron. Es la política actual de nuestro presidente. Sin embargo, creo que las medidas que podríamos tomar no van en función de lo que la autoridad o las autoridades federales y estatales estén realizando, sino lo que nosotros podamos prever en función de lo que los ordenamientos fiscales hoy mantienen y, por otro lado, de lo que nos permiten las propias disposiciones legales hacer. Acuérdense que uno de los principales problemas que estamos viviendo y que ha causado gran polémica durante toda esta pandemia es la declaratoria de contingencia sanitaria, que si bien es un concepto establecido y manejado en la Ley Federal del Trabajo, pues la autoridad, no sabemos si con intención o por qué razón, no ha tenido a bien manejar ese concepto definido en sus diversos decretos que ha sacado. Acuérdense que nosotros actualmente en el país estamos ante una emergencia sanitaria, pero no una declaratoria de contingencia sanitaria, que ya legalmente desde esa disposición, pues trae una serie de circunstancias bastante distintas. Ejemplo, la cuestión que tiene que ver con el pago de los salarios de los trabajadores. Hoy en día la invitación a todos los empresarios, a todos los patrones, por decirlo de algún modo, es que sigan manteniendo una plantilla laboral, que sigan manteniendo el pago de sus salarios. Sin embargo, como ustedes bien comentaban, hay una ausencia de ingresos, hay una disminución de ingresos, por lo tanto esto ya hay una repercusión financiera hacia el propio contribuyente, tanto a nivel local como a nivel federal. Si aunamos a esto lo que acaba de suceder con el decreto del día 5 de mayo para efectos de el cierre de a partir del día de mañana hasta el día 11, a sabiendas de una fecha bastante importante en el país, donde generalmente los ingresos se fortalecen, pues viene una situación bastante crítica. Creo que de entrada la situación de los salarios ya es un tema que viene a mermar bastante y a poner en un poquito de dilema a los empresarios. Imagínense, si estuviéramos en presencia de una declaratoria de contingencia sanitaria, pues en los términos de Ley Federal del Trabajo sabríamos que tendríamos la obligación de pagar por un mes un salario mínimo a los trabajadores y luego a lo mejor esa obligación está fuera de. Pero ante la situación actual estamos en una incertidumbre legal total, puesto que por un lado el trabajador exige su salario, por otro lado el gobierno nos está diciendo apóyanos, pero por lo demás tenemos lo que hemos mencionado, una baja de ingresos. Además, no tenemos disposición por parte de las autoridades en decir hay beneficios que te permitan a ti seguir manteniendo este tipo de cosas, y que posiblemente más adelante vamos a tocar algunos aspectos que a lo mejor podría contemplar la autoridad para efectos de que cuando menos tuviéramos una carga como patrones un poquito menor. Ok, o sea, en resumen, ¿qué podemos mencionar entonces de los beneficios que ha otorgado el gobierno federal, ¿no? Que es el diferimiento de pagos de la declaración anual, repito, de personas físicas, el pago de los créditos fiscales, acaba de publicar igual lo que es la suspensión de actos de autoridad, suspensión de plazos para los actos de autoridad, y por su parte el Seguro Social en diferimiento de pagos de cuotas patronales,
del 20%, y el Infonavit igual con el pago de sus cuotas correspondientes. Y el Estado, el diferimiento de no cobro de accesorios. ¿Qué podemos opinar de esto? Bueno, si me permiten agradecer ahora sí ya la participación. Creo que se ha quedado corto a las expectativas tanto internacionales como nacionales. Todos hubiéramos esperado un mucho mayor apoyo del gobierno. Sin embargo, va acorde a su política. Ellos han lanzado una línea directamente a combatir la pobreza y consideran que el apoyo a las empresas es dinero mal invertido, ya que este puede ser destinado a programas sociales o de infraestructura. Esa es su posición. Sinceramente, a la parte empresarial, pues sí le pega y le afecta en una gran dimensión. En otros países hemos visto mayores apoyos, otras campañas, créditos, que es lo que está pidiendo la mayoría de las empresas en México. En México no les están diciendo regálanos dinero, simplemente apóyanos para poder continuar con nuestra operación. Es importante también analizar que este año va a ser totalmente atípico por esta contingencia. Como bien platicaba el contador Gabriel, este fin de semana van a cortar una celebración que al final del día todas estas celebraciones son derramas económicas que generan tributación, que generan impuestos. Pero si nos vamos para atrás, ya se eliminó un puente importante en marzo. De ahí se eliminaron también las cuestiones del Día del Niño, ahora viene el Día de las Madres, viene Semana Santa, y va a ser muy interesante cuando salgamos de la contingencia a dónde se va a ir el recurso, porque al final del día el recurso sigue estando ahí, y lo que pasaba en años anteriores, fenómenos como que junio, julio y agosto eran meses muertos para muchos sectores de la economía, porque las personas decidían irse de vacaciones. Eso no va a pasar este año. Difícilmente la actividad turística se reactive de manera inmediata en los meses de junio, julio y agosto. Y vamos a estar ante un escenario único en el cual las empresas que normalmente no generaban riqueza en estos meses van a tener que entrar a competir con todo y poder aprovechar esa laguna de gasto que va a tener el mexicano promedio, ¿no? Definitivamente hay que aceptarlo. La expectativa que se tenía de apoyo por parte del gobierno, tanto federal como estatal, pues no ha sido cumplido, pero desde mi punto de vista no va a cambiar. Ya están en esa línea y a menos de que vean una crisis extremadamente fuerte, se verán en la necesidad de cambiar ese discurso. Pero de momento yo considero óptimo empezar a hacer planes sin pensar en el apoyo del gobierno, empezar planeaciones considerando los sectores empresariales como se han estado uniendo e inclusive a nivel regional hacer fortalezas para poder salir de esta crisis. Es correcto lo que comenta el contador Ramón en ese sentido. Al final, lo decía hace rato, lo conveniente aquí no es esperar lo que las autoridades en su momento puedan lograr hacer o nos quieran venir a otorgar, sino nosotros empezar a planear tanto financiera como fiscalmente lo que puede suceder en un futuro. Decía hace rato el contador Javier, preguntaba que ¿qué tenemos entonces hasta el momento? Relativamente poco. Por ejemplo, si queremos empezar a anotar qué es lo que tenemos, pues los dichosos microcréditos, ¿no? A la palabra. Son lineamientos publicados desde el 24 de abril, donde el presidente dijo, vamos a ayudar a la parte vulnerable, ahí se va su crédito, 25,000 pesos. ¿Qué podemos decir al respecto y qué podemos opinar para efectos de todos los contribuyentes? En ese sentido, pues que si está a su alcance, aún siendo 25,000 pesos, muy poca la cantidad, yo creo que aprovecharlo. Ojo, tomar en cuenta, no se trata de una cantidad otorgada como un beneficio para el contribuyente como tal. Es un crédito como tal. Es un crédito que a lo mejor su financiamiento es relativamente económico, es a pagar a 36 meses y la facilidad de obtenerlo, pues relativamente simple, ¿no?
Entonces, ¿queremos aprovechar algo? Creo que hoy en día eso lo podríamos aprovechar. En materia de los beneficios del Seguro Social, pues en realidad no son beneficios nuevos, es una cosa que surgió a través de un acuerdo de consejo técnico, pero que ya existía y que ya está regulado y previsto desde antes en la ley del Seguro Social. El pago en parcialidades en un momento dado, la facilidad por parte de la autoridad para la suscripción de esos convenios de pagos en parcialidades. A lo mejor posiblemente el beneficio no está en que exista una condonación de las cuotas obrero-patronales. Aquí lo que podemos aprovechar es que si en un momento dado no nos alcanza para el pago el pago total de dichas cuotas obrero-patronales, pues cuando menos tengamos para cubrir el 20% de esas cuotas patronales. Lo que sí cabe resaltar que lo que no se puede dejar de pagar son las cuotas obreras, y esas sí se deben de cubrir al 100%. Aquí a la autoridad también se le fue tantito, dijo, bueno, ahí está el beneficio de pagar en parcialidades, pero no nos quitó ni actualización ni recargos, esa nos la siguió dejando. Ahí están los intereses por que se generen por los pagos en parcialidades, pues también ahí van a estar en función de los meses que nosotros elijamos, que pueden ser 12, 24, 36, que pueden ir del 1.26% al 1.82%, que a lo mejor sí podríamos ver que como beneficio, que para efectos de ahorita, pues no se requiere de una garantía para la firma de los citados convenios. Y en su momento, si nosotros por allí dejamos de pagar y nos ocasionó una multa, a lo mejor esa multa se puede ver disminuida si nosotros vamos cumpliendo con el convenio que tengamos firmado con el propio instituto. Dentro de las cuestiones de beneficios del Seguro Social relativamente son esas. Entonces, no está por allí el hecho de condonación de cuotas obrero-patronales, que ojalá y así fuera. Si por un lado el gobierno nos está pidiendo que nosotros paguemos salarios, lo ideal sería que nos condonara cuotas obreras patronales también, ¿no? Entonces, sumarnos un poquito los dos. Y yo creo que ahí un gran apoyo sería que igual hubieran dado una facilidad en cuestión de las retenciones que se le realizan a los trabajadores. Yo creo que ahí sí sería un beneficio que todavía llegaría más a la sociedad en general. Claro. Yo quería comentar con respecto a este último punto, Javier, que con respecto a las cuotas, por ejemplo, decía Gabriel de las cuotas obreras, ¿por qué no se debe autorizar que se difiera el pago? Pues porque ese dinero ya se lo quitamos al trabajador. La misma situación que es con respecto a las retenciones del salario. O sea, hubiera sido mejor, digo yo, que se hubiera, por ejemplo, condonado al trabajador el impuesto sobre la renta, porque así ni el patrón se ve en la necesidad de retener, al trabajador le queda un poquito más de recursos en esta situación difícil. Entonces, que nos den facilidades para pagar las retenciones, pues no sería correcto porque pues ese dinero ya se lo quitamos al trabajador. En un momento dado, ese sí se tendría que enterar. Pero hay contribuciones que sí se puede diferir, pero no por el favor que nos esté haciendo ahorita el gobierno. El impuesto sobre la renta siempre ha sido posible pedir parcialidades, con garantía. Correcto. Trámite engorroso si quieren, pero sí ha sido posible pedir parcialidades del impuesto de la renta, no así del IVA. Entonces, por ejemplo, el IVA, aunque si bien es cierto que también fue retenido, al momento de tenerlo en manos y enfrentarnos a esta situación difícil, pues bien podría autorizarnos, valga la mala presentación, jinetearlo un poquito. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en la chequera, ya lo tenemos en la cuenta. Y ahorita tenemos que pagar la nómina o pagar el IVA. Con todo respeto, gobierno, yo primero pago la nómina, después veré qué hacer con el IVA. Pero vaya, si me autorizan, pues ya tendría un poquito menos de carga, ¿no? Entonces yo creo que también habría que, el gobierno debió haber pensado cómo beneficiar al sector más pobre, que siempre se ha considerado al pobre asalariado,
pues por ejemplo, condonándole el impuesto sobre la renta que se genere en este periodo. Eso le va a traer un doble impacto. Primero, a corto plazo, que no le van a retener, le va a quedar más dinero en su sobre. Segundo, cuando venga el impuesto sobre la renta del año para 2020 al hacer su declaración, al tener una exención, lo retenido original o lo retenido en el futuro le quedará como un saldo a favor que le será benéfico también a ese trabajador. Eso hubiera sido una mejor medida, pero bueno, yo creo que se quedaron muy cortos. Nos Totalmente de acuerdo. Nos pregunta por aquí Víctor, ¿por qué razón los patrones deben de pagar el 100% del salario de sus trabajadores? ¿Por qué no entraría la hipótesis de pagar el salario mínimo? Y Jesús Orozco nos pregunta, con respecto al seguro social, me preguntan que cómo aplica para la modalidad 40, ¿es igual el 20%? Te contesto la primera yo. Mira, con respecto al salario, decía Gabriel que el esquema jurídico es contingencia, o sea, sanitaria. Esa es una figura que está prevista en la Ley Federal del Trabajo y que cuando eso se da, el patrón está obligado a pagar por un mes o pagar un salario mínimo durante un mes. Ese es el tratamiento jurídico. Pero en el caso particular no fue decretada una contingencia sanitaria, sino una emergencia sanitaria. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero fue algo. Es como hubieran dicho, estamos en situación de peligro. Pues sí, está bien, todos lo entendemos, pero jurídicamente tiene una connotación totalmente distinta. Entonces, como no hay contingencia, si no hay emergencia, el problema es que queda a criterio de la negociación que haga el trabajador con el patrón. El patrón le puede decir, mira, te doy chance una semana, pero a la otra vente a trabajar. No, es que yo no puedo venir porque tengo miedo de contagiarme. Está bien, no te preocupes, no vengas, pero no te voy a pagar, porque yo te voy a pagar cuando trabajes, porque yo eso que tú produces, yo lo vendo, y si tú no lo produces, yo no lo vendo, ¿y de dónde saco para pagarte? Entonces queda bajo la negociación que se logre hacer. Por ejemplo, en algunos casos dijeron, bueno, vamos a trabajar una semana unos y otra semana otros, para que todos ganemos aunque sea poquito. El salario mínimo, por ejemplo, para los trabajadores de la industria alimenticia, no es para comprar muchas cosas, es únicamente para que sobrevivan, para que no se queden sin alimento. De hecho, los trabajadores del restaurante comen en el restaurante. El dinero que llevan es para que coman sus familias. Entonces, ese tratamiento del mes obligado es solamente bajo una circunstancia jurídica especial, que es la contingencia. Espero que haya sido clara mi respuesta. Profundizando un poquito más en esa pregunta, porque la verdad tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia por el impacto que hoy tiene y por el desconocimiento que desafortunadamente se tiene. Recordemos que las reformas de la Ley Federal del Trabajo se dieron en el año 2012, cuando veníamos de algo muy parecido a lo que, bueno, algo inicial a lo que tenemos del COVID-19, que fue en el 2009 con la, ¿cómo se llama? Con la influenza H1N1. Influenza, efectivamente, en el 2009, por allí provocó una serie de situaciones que se notaron vulnerables en ese tiempo cuando se suspendieron algunas actividades en algunas partes del país, provocó una reforma laboral en el 2012 y en el 2012 por allí sí se dejó especificada claramente en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo qué obligaciones existían, pero desde el momento en que se decretara una contingencia sanitaria. Fíjese, creo que la situación de decir emergencia sanitaria por parte de la autoridad federal fue de todo intencional. ¿Qué hubiese pasado si desde el primer momento la autoridad federal hubiese dicho declaratoria de contingencia sanitaria? En automático hubiese fortalecido la suspensión del trabajo de labores de los patrones
y en ese momento hubiese obligado nada más al pago de un salario mínimo general durante un mes y posteriormente hubiese cuidado y quitado toda serie de obligación en esa materia. Pero recordemos también, aquí no ha existido una suspensión laboral en ningún sentido. Ha existido la invitación por parte de la autoridad, tanto federal como estatal, a disminuir las actividades en un momento dado y a dejar actividades que se consideraran esenciales. Si analizamos cada uno de los decretos y cada uno de los acuerdos que han salido, van en función de eso. Entonces, creo que el término utilizado por parte del gobierno federal fue meramente intencional. ¿Con qué? Con la finalidad de no dejar sin percepción de salario a todos los trabajadores en un momento dado. Recordemos que esto se ha ido prolongando con el tiempo. Pensamos que esto terminaba en abril, ya estamos en el mes de mayo, se ha ido alargando y posiblemente no sabemos si hasta junio esto termine, ¿no? Para mí ha sido un grave error del gobierno el no haber decretado ya la emergencia sanitaria, porque ellos interpretaron que este derecho que se tiene en la Ley Federal del Trabajo va en contra del trabajador, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que se buscó al crear ese artículo 46 bis, me parece, era proteger al trabajador. ¿Qué sucede hoy? Al final del día, la relación de trabajo es un contrato y parte esencial de los contratos es el objeto. Si no se puede dar el trabajo, el patrón no tendría por qué pagarle al trabajador. No lo estoy despidiendo, simplemente no estás trabajando, no te pago. Y por eso se creó esa fracción de la ley, para poder cuidar al trabajador por lo menos un mes. Si recordamos, el presidente lo que ha hecho en sus conferencias es pedirle a los patrones que sigan pagando los salarios. Nunca le ha dicho a los patrones que tienen la obligación de pagarle los salarios. Lo que sí tienen la obligación es de finiquitarlos, indemnizarlos en caso de despido. Pero en el momento en el que el objeto del contrato no se puede dar, pues no hay obligación por ninguna de las dos partes. Entonces, para mí ha sido una confusión grave del gobierno, o más que confusión grave, como en algunos otros temas no han querido meterse por la cuestión política, de popularidad, decirle al empresario que tiene derecho de pagarle un salario mínimo, podría haber sido impopular. Sin embargo, hoy que vemos con las empresas, muchas empresas están siendo sangradas al pagar salarios cuando no están teniendo ventas. ¿Y qué va a suceder inmediatamente cuando reactiven su economía? Van a levantar una cortina, se van a dar cuenta que el mercado es débil, que no van a empezar a vender como antes y que no pueden tener a los trabajadores, no pueden tener a todos los trabajadores. En mi experiencia, algunas empresas han dicho, ¿sabes qué? Te pago tu mes completo, que ya terminó en abril, y en mayo, lo siento, ya no te puedo pagar. Y para cuando vayamos a abrir, muy probablemente habrá con la mitad de los trabajadores, ¿sí? Esto se pudo haber evitado si el gobierno desde un principio hubiera decretado la emergencia sanitaria, la contingencia sanitaria, y hubiera protegido al trabajador, pero también al patrón. Al final del día lo que dijeron fue, pónganse de acuerdo patrones y trabajadores, pero así como conozco patrones que se están esforzando, que se están deshaciendo de activos para tratar de mantener a sus empleados, algo que presumen mucho en las conferencias es las pequeñas empresas. Pues sí, una pequeña empresa va a tener una mayor relación con el trabajador porque el patrón convive diariamente con el trabajador, lo conoce a sus hijos, conoce a su familia y todo, y le es más difícil despedirlo. Pero una gran empresa de 1,000, 5,000 trabajadores, donde los dueños a lo mejor nunca han estado en México, pues con la mano en la cintura van a despedir a medio mundo. Y fue lo que sucedió. No es un tema de responsabilidad, de principios ni nada, sino es un simple tema social. Por ahí considero que sí se equivocó el gobierno en esta medida,
tratando de procurar el salario de los trabajadores, sabiendo que esta contingencia es de aproximadamente 90 días, como ha sido en otros países. Pues, ¿qué tipo de empresas puede mantener una plantilla de 1,000, 3,000 trabajadores 3 meses sin obtener ingresos acá? Mire, en realidad, efectivamente, Ramón, yo creo que hay una serie de situaciones aquí donde el gobierno desafortunadamente no ha tomado medidas acertadas, ¿no? Sin embargo, creo que hoy todavía se está en tiempo de realizar una serie de recomendaciones para efectos del propio tanto gobierno federal como de los gobiernos estatales, y para los contribuyentes, como decíamos antes, ir salvaguardando algunas circunstancias, algunas situaciones que se le puedan presentar en el futuro. Ejemplo, creo que un tema fundamental, y donde sí a lo mejor el gobierno, los gobiernos estatales o nuestro gobierno estatal cuando menos debe de tomar cartas, es en la cuestión que tiene que ver con los impuestos estatales en materia de impuestos sobre nóminas. Si bien hay una invitación por parte, como hemos dicho, de los gobiernos a seguir participando y a seguir activos en el pago de salarios de los trabajadores, creo que el gobierno se debe sumar para efectos de disminuirnos esa carga, que si bien a lo mejor representa un 2.5 sobre las remuneraciones pagadas, y puede decirse no es mucho, bueno, es un aliciente para efectos de que nos ahorremos algo, ¿no? En materia de retenciones de salarios, como bien decía el contador Israel hace rato, si nosotros efectuamos una retención, pues tenemos la obligación del entero de esa retención, pero el gobierno federal sí debe de considerar, aunado a que quiere que sigamos manteniendo ese pago de salario, pues cuando menos que se vea un beneficio directo al trabajador en este sentido, porque recordemos que independientemente de lo que se va a dar en cuestiones de salarios, hay otra repercusión allí establecida en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos castiga un poquito la baja o la disminución de prestaciones a los trabajadores con respecto al año anterior. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Recordemos que cuando hay esa serie de prestaciones que tienen exenciones para los trabajadores, pues hay una parte no deducible para la empresa o para el patrón, para quien paga esas prestaciones. Creo que ahí también la autoridad debe tomar medidas en decir, bueno, si tú realmente quieres mantener ese nivel de prestaciones, o si no lo mantuviste, pero sigues manteniendo el pago de salario de los trabajadores, cuando menos sigue manteniendo el porcentaje de deducción autorizada que máximo que te puedo permitir en cuanto a esos pagos exentos para los trabajadores. O bien, por allí sacar una facilidad donde nos diga, olvídense un poquito de la fracción 30 del artículo 28 y todos los pagos vuelven a ser como antes, totalmente deducibles para quien los paga, ¿no? Ok, bueno, ya hemos platicado acerca de los beneficios o facilidades que tenemos actualmente por efectos de la pandemia, pero ¿qué sigue? ¿Qué nos espera? ¿Qué recomendaciones podemos darle al sector empresarial por esta situación? Bueno, yo creo que habría que considerar, esta es una figura de pensamiento. La crisis mundial, yo no la puedo resolver. La crisis nacional, tampoco. A lo mejor puedo colaborar, pero resolverla no. La crisis mía, mi situación en particular como contribuyente, esa sí tengo posibilidades de manejarla. Y para este efecto voy a tener que tomar algunas consideraciones. Antes que nada, quiero dar crédito, porque voy a utilizar unos comentarios del señor Alfredo Vivar, que publicó a través de internet un artículo que se llama 12 acciones de mitigación fiscal en tiempos del COVID. Y la verdad me pareció excelente, por eso quise considerarlo y darle el crédito que merece. Dentro de las recomendaciones que él hace y que nosotros se las pasamos aquí, está, si nosotros tenemos una declaración por presentar 2019 y nos han dicho que tenemos posibilidad de presentarla tarde, en otra fecha, depende del saldo. Si es un saldo a pagar, sí, preséntala después. Pero si es un saldo a favor, no, preséntalo ya.
¿Por qué? Porque en eso vas a tener la posibilidad de que el dinero te lo devuelvan más pronto. Hay que presentarla lo más rápido posible. Una declaración anual también que tenga, por ejemplo, pérdida fiscal. Si yo la presento hasta junio, empezará a surtir sus efectos esa pérdida fiscal hasta los meses siguientes. ¿Por qué no la presento ya? Y entonces en el siguiente pago provisional ahí puedo considerar la pérdida por amortizar y eso me da oportunidad de no enterar completo el impuesto de la renta que se genere por la pérdida que aún no había sido presentada. En el caso, por ejemplo, si tengo PTU 2019 y tengo el dinero para pagarlo, pues de una vez la pago. Ya sé cuánto es, no le voy a ganar mucho jineteándole otra vez el término, pero la puedo pagar a mis trabajadores. Por un lado, les doy más recursos y además puedo aprovecharla para los pagos provisionales. Eso me da también la oportunidad de que ellos tengan dinero y yo también pueda ayudarme un poco. No sé, ¿algunos quieren comentar algún otro punto? Adelante. Sí, considerando efectivamente la parte de las pérdidas fiscales, yo creo que es un tema bastante importante. Por allí luego se nos olvidan que las tenemos ahí resguardaditas y que acuérdense también que por no ocuparlas podemos perder ciertos derechos, ¿no? Pero así como esos puntos que tú acabas de comentar, creo que también valdría la pena revisar algunas cuestiones que se establecen y que también nos permite la ley del impuesto sobre la renta. Ejemplo, ahorita vamos a tener muchas cuentas por allí incobrables posiblemente. Vamos a tener muchos negocios quebraditos, muchas cuentas que por allí ya no se van a poder recuperar. Creo que si aprovechamos lo que establece el 27, la ley del impuesto sobre la renta, para efectos de aplicar esas cuentas incobrables como deducción, pues yo creo que va a ser el momento adecuado. Por otro lado, en el caso de personas morales, si bien no es una figura que normalmente estemos aplicando, a lo mejor por lo engorroso que representa el trámite ante la autoridad, creo que hoy en día va a ser adecuado a lo mejor empezar a utilizar la cuestión de la reducción de coeficiente de utilidad de pagos provisionales para efectos de ISR. ¿Por qué razón? Recordemos que el artículo 14 por allí, por sus últimos párrafos, establece esa facilidad para el contribuyente. Creo que los elementos son totalmente notorios hoy en día, que la situación de los ingresos no van a ser acorde al ejercicio pasado. Nada más puntualizar, para podernos ver beneficiados con la reducción para los pagos provisionales, recordemos que es una figura que podremos aprovechar a partir del segundo semestre de este ejercicio fiscal, es decir, para el pago provisional del mes de julio en adelante. Pero tenemos que solicitarlo con un mes de anterioridad. Entonces, mes de junio es el mes en donde nosotros tenemos que empezar la gestión de ese trámite si queremos vernos beneficiados. Existen otros ciertos elementos, a lo mejor hay empresas, personas físicas, personas morales, que hoy en día su cierre sí se está dando de forma definitiva. A lo mejor son negocios de carácter familiar. Yo creo que aquí una de las recomendaciones viables para efectos de no seguir aumentando la serie de obligaciones fiscales que tenemos y que con eso nos pueda traer consigo una serie de multas, a lo mejor hacer uso de la figura de la suspensión ante el SAT, la suspensión temporal. Acordémonos que una suspensión no es definitiva. Por este momento podemos suspender nuestras actividades, no lo estamos realizando, no estamos obteniendo ingresos. Una vez que se reanude el negocio, reactivamos actividad y empezamos a cumplir con nuestras obligaciones. Pareciera a lo mejor una recomendación un poco no muy viable, pero si nos tomamos en cuenta la serie de obligaciones que a veces tenemos que cumplir y que se nos pueden pasar y que nos puede ocasionar una multa, pues a lo mejor ahí la podríamos evitar. Sí, pero tomando en cuenta igual. Perdón, Ramón, adelante. Hay ya como 3 preguntas por acá. Leo de la psicóloga Teresita, que dice que trabaja en el Hospital del Niño y su contrato no cuenta con Seguro Social. Debemos de entender entonces, licenciada Teresita, que usted no es trabajadora del Estado, por ende no va a recibir este derecho. Es contradictorio el saber de un
gobierno que pide mucho por la valoración del trabajo, pero cuando le conviene utiliza herramientas como estas, donde usted probablemente dice, yo soy trabajador del Estado porque tengo un salario, porque tengo un horario y todo, pero ellos dicen, no, no eres, tú vas a trabajar por honorarios y te voy a retener impuestos por asimilado a salarios. Y cuando utilizan la palabra o esta característica de asimilados a salarios, creen que son trabajadores. Jurídicamente no lo son, aunque pudieran serlo. Si esta figura es utilizada, usted no va a tener nunca ni derecho a seguridad social, ni ahorro para el retiro, ni estas prestaciones que da la Ley Federal del Trabajo. Aquí lo que se recomienda es evaluar el contratar estas prestaciones que no les va a dar el Estado, o si hay una posibilidad de una base que esté peleando usted, pues cuando tenga la base y su contrato cambie a ser un trabajador del Estado, obtendrá ese beneficio. Pero mientras no. Otra pregunta que tenemos por aquí es respecto a la contestación de una acta, de última acta parcial de observaciones de auditoría. Esto en relación a la publicación de modificaciones de la resolución miscelánea. Nos dice si entra la suspensión de plazos o se puede contestar vía electrónica y si esta suspensión de plazos ya está en vigor. Si alguien me quiere corregir, entiendo que esta suspensión de plazos ya entró en vigor y sí entra dentro de los beneficios. Lo que quedó fuera de los beneficios en realidad pues es la presentación de impuestos y la presentación de informativas, pero todo el tema de auditorías y de cuestiones administrativas por el momento sí se tiene ese beneficio. El siguiente es del contador Víctor Solís. Pregunta si no hubiera sido factible decretar un subsidio para el empleo especial. Lo que estuvimos platicando aquí antes de entrar a esta conversación, pues no es tanto la cuestión del subsidio porque puede ser mal utilizada. Digo, siempre nos quejamos del gobierno, sea cual sea el color, pero también es cierto que hay muchas personas en el sector privado que utilizan de manera equivocada estos beneficios y que han obligado al gobierno a quitarlo. Lo que nosotros recomendamos es no tanto un subsidio, sino quitarle la retención de salarios al trabajador, porque así una persona que está ganando 6,000 pesos quincenales, si se le deja de retener, estará ganando unos 7,500 pesos. Esos 1,500 pesos extra irán al consumo y fomentará el crecimiento económico. Sí, de hecho esta medida ya ha sido utilizada en algunos países y lo único que tiene, me parece en Canadá, lo único que tiene son limitantes en las cuales si ganas más de, un ejemplo, 50,000 pesos, pues no te voy a devolver el impuesto porque ya eres lo suficientemente rico. Pero sí es una opción bastante viable y que podría ser muy útil para reactivar la economía. Bueno, pues yo creo que queda bastante claro todos los comentarios que se han realizado. Sí cabe hacer la mención de que es necesario una mayor apertura a los beneficios fiscales que puede otorgar el gobierno federal, ya que en medida de estos beneficios en la medida en que se den, es la rapidez con la que se pueda reactivar la economía después de esta pandemia, ¿no? Si no se dan mayores beneficios, definitivamente yo creo que la reactivación de la economía en el país va a ser un poco lenta. Y bueno, pues si no hay algún comentario más, me gustaría darle la voz al doctor Audiel, al rector de este instituto universitario, para que nos haga algunos comentarios. Perdón, yo sí quisiera dar unos cuantos comentarios muy rápidos. Adelante con todo. A toda la gente que nos hizo favor de presenciar esta conferencia, personalmente, en nombre de nuestro colegio y de las instituciones que están patrocinando este evento, nosotros tenemos la posibilidad de apoyarles respondiendo algunas dudas en particular a través de nuestros correos. Ahí en el chat están los correos de nosotros y podemos nosotros responderles con un poquito más de amplitud. Les voy a hacer una recomendación. Dicen por ahí que la consulta causa honorarios. La consulta, la pregunta no. Entonces hagan preguntas, esas no les van a costar nada. Si ustedes nos hacen preguntas, le podemos contestar. Si nos ponen a trabajar, sí les vamos a cobrar, porque pues, de eso vivimos.
pero por responder algunas cosas que simplemente pues serían como una plática, ahorita sería por correo. En otras ocasiones yo he hablado una plática en el café y no pasa nada, no te voy a cobrar. Pero ahorita pues no se puede, así que por correo, con toda confianza, en nombre mío y de nuestro colegio, podemos apoyarles y ustedes resolverán esas dudas que tengan. Del mismo modo, también a su disposición también pongo ahí mi correo electrónico, también ahí está dentro del inicio del chat. Y nada más para no dejar fuera lo de la modalidad, la pregunta de la modalidad 40. Recordemos que en materia de seguro social, modalidad 40 paga en forma anticipada. Por lo tanto, pues no es tanto el hecho de obtener un beneficio si ya pagué, ¿no? Entonces, nada más para dejarlo ahí cerrado. Y sí, efectivamente, a lo mejor esperábamos un poquito más de beneficios en materia del gobierno federal para cerrar un poquito con todo esto y no lo hemos tenido. Lo que sí creo que podemos trabajar es en una serie de medidas que podamos ir manejando en una situación muy particular de cada contribuyente. Sí, sí, cuidar aspectos financieros, creo que hoy en día eso va a ser fundamental y sobre todo, pues sí, no dejar de cumplir obligaciones fiscales, porque sí, eso sí no los van a castigar, creo yo, ¿no? Ahorita la autoridad hacendaria va a tener actividad muy alta después de todo esto, ¿no? Es correcto. Sí, para continuar para despedirme también, me parece importante hacer hincapié en esa parte de la autoridad. Hay que estudiar qué es lo que nos dice nuestro gobierno. Nuestro gobierno nos dice, no vamos a contratar deuda, vamos a dejar de pedirle ingresos a Pemex por la cuestión petrolera, pero nuestros programas y nuestros proyectos no se van a detener. Por ende, la apuesta es en aumentar la recaudación. Debemos de hacer conciencia que en un mes, que es lo que nos queda comparado con otros países, cuando iniciemos, vamos a tener por un lado una economía un poco débil, con las oportunidades que eso represente, pero también un gobierno que va a estar exigiendo una mayor recaudación. Entonces, antes de iniciar, se les recomienda mucho que vayan estudiando todos los componentes de su recaudación, cómo están justificando sus gastos, cómo están pagando, para que no se vaya ningún punto por ahí. Si analizamos cómo se presentaron las declaraciones anuales de personas morales y de personas físicas, en realidad la autoridad nos enseñó cómo tienen ya amarrado esos cruces, tanto de pago de salarios en la declaración anual de personas morales, como la justificación de los gastos en deducciones personales, donde si la redacción de la factura no era correcta, no la consideraban como una deducción personal. Un ejemplo, si eran honorarios médicos, pero el doctor en vez de ponerle honorarios médicos le puso consulta X, no la consideraban. Entonces, desde la redacción de la descripción de la factura, del comprobante fiscal, debemos empezar a tener cuidado a partir de junio. Ok. Pues bueno, doctor Audiel, le damos el uso de la voz y agradecerle en nombre del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tabasco nuevamente la oportunidad que nos da. Estamos en la mejor disposición de colaborar en los sentidos que seamos requeridos. Gracias nuevamente. Muchas gracias, contador Javier Rodríguez Izquierdo. Por ahí tenemos alguien que está pidiendo la voz, Luis Alonso Corbera. Le cedemos los micrófonos, adelante. Bueno, maestro Audiel, pues muchas gracias por parte del Instituto Tabasqueño del Petróleo, Energía y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias por la colaboración para organizar este evento, que es muy importante, que a todos nos preocupa el tema fiscal y sobre todo el entender cómo se está jugando los apoyos del gobierno federal y cómo nos va a impactar a nosotros los empresarios. Toda vez que viene cierto, como decían los contadores, que también les agradezco, a Israel, a Gabriel, a Ramón, a Javier y al Instituto de Contadores, su participación, al despacho Cabal también.
Se los agradezco mucho porque realmente este tema creo que debemos de seguirlo analizando y desde un punto de vista del cómo poder salir adelante y no solamente con el pago de la nómina que nos preocupa mucho, sino de la sobrevivencia de nuestras empresas. En muchos foros que hemos estado, el Instituto Tabasqueño del Petróleo y el clúster, también le agradezco al clúster petrolero de Tabasco, es un sector muy golpeado ahorita, el sector petrolero, y no solamente el sector petrolero, sino todos los sectores. Entonces ahorita estamos hablando de la sobrevivencia como empresarios, sobrevivencia de la fuente de trabajo, y nos preocupa el que estemos esperando todavía que el gobierno federal nos vaya a apoyar o no nos vaya a apoyar, ¿no? Entonces creo que conjuntamente con el Consejo Coordinador Empresarial y otras cámaras empresariales de Tabasco y a nivel nacional, pues hay que ver las opciones de qué podemos hacer con el apoyo del gobierno o sin el apoyo del gobierno o a pesar de que no haya apoyo del gobierno. Entonces, creo que estos eventos, Audiel, nos da una clara idea de en dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? O sea, hablar nosotros de una reactivación económica es hablar de la sobrevivencia. Muchos empresarios están diciendo, oye, pues sí, vamos a salvar las vidas, perfecto, eso está bien y hay que salvar vidas, pero también hay que salvar las fuentes de empleo, ¿no? Pues muchas gracias a todos, gracias por la audiencia y muy bien explicado. Muchas gracias, Audiel. Gracias. Gracias, mi estimado Luis, presidente del Instituto Tabasqueño del Petróleo, Energía y Desarrollo Sustentable, quien en forma conjunta estamos llevando a cabo este tipo de actividades que van orientadas a tener ideas, nociones, tips de qué hacer en estos momentos difíciles de aspectos económicos, financieros e impositivos, porque efectivamente pues hoy día lo que nos corresponde como empresarios es la sobrevivencia, buscar cómo sobrevivir dado que no hay ingresos y sí hay obligaciones que obviamente afectan los flujos de efectivo y por supuesto en este momento el rey de todos ahorita es el cash, el flujo de efectivo, y pues es el que debemos estar manteniendo, cuidando, conservándolo, buscando cómo elongar ese poco dinero que pudiera haber en las cuentas para efectos de que por lo menos estos 3 meses, ya llevamos mes y medio, 2, podamos sobrevivir. Ahorita no pensemos en una proyección de futuro de largo plazo. Ahorita lo que nos corresponde es, valga la expresión, ser como cucarachas, buscar cómo guardarnos, cómo sobrevivir, cómo prolongar la vida lo más que se pueda, y ya vendrán más adelante opciones y alternativas. De las cosas buenas que están surgiendo de parte del empresariado, más allá del gobierno, la intervención del gobierno, pues es este convenio que hubo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Coordinador Empresarial para que hayan 12,000 millones de dólares en el factoraje inverso, que seguramente pues, ayudarán muchísimo para que las pequeñas empresas que son proveedores de las grandes empresas puedan tener recursos disponibles, inmediatos, obviamente con un costo financiero, pero que ayuda muchísimo para este flujo de efectivo. El otro importante acontecimiento es el recurso que el Banco de México está destinando, esos 800,000 millones de pesos, de los cuales por lo menos 250,000 millones de pesos van para otorgar préstamos a través de la banca comercial y de la banca de desarrollo, con tasas más accesibles, dado que la tasa de referencia pues ahora es del 6%. Y entonces, pues como dijeron al inicio, al no haber ventas, pues no habrá mayor cantidad de impuestos, de IVA, de ISR, al contrario, se verá reducido, pero pues como dijo el contador Ramón Pérez Morga,
pues hay que cuidar mucho el aspecto fiscal porque vendrá la fiscalización fuerte a partir de estas fechas, porque pues no tiene mucho margen de maniobra el gobierno de dónde obtener recursos para mantener sus proyectos y por supuesto, a pesar de que adelgace el presupuesto de la federación, de las dependencias, que lo deje casi en los huesos presupuestales, pues no hay mucho tela donde cortar ya, no hay prácticamente donde obtener recursos y sin financiamiento, pues va a recurrir al sector empresarial a presionar un poco más o mucho más la cuestión impositiva. Así que, pues para cerrar, agradezco muchísimo nuevamente al Colegio de Contadores Públicos de Tabasco, al contador Javier Rodríguez Izquierdo, quien es su presidente, al contador Gabriel Martínez Cadena, quien es su expresidente, y a Israel Gamas Castellanos y a Ramón Pérez Morga, y que de manera virtual estamos entregando en este momento su constancia por la videoconferencia Aspectos Fiscales a Considerar ante el COVID-19 impartida en la plataforma virtual en el marco de las jornadas de conferencia Responsabilidad Social con Valor, en conjunto con el Instituto Tabasqueño del Petróleo, Energía y Desarrollo Sustentable y el Clúster Petrolero de Tabasco. Muchísimas gracias al Instituto de Contadores Públicos de Tabasco por la generosidad a través de sus 4 distinguidos miembros de habernos dado estos tips, estas ideas, estas propuestas de qué hacer para efectos de cuidar el aspecto fiscal. Muchísimas gracias a todos. El Instituto Universitario de Yucatán agradece su participación y nos ponemos a sus órdenes con diferentes unidades académicas en el estado y en Mérida, Yucatán, en Playa del Carmen y en Chetumal, Quintana Roo. Muchísimas gracias, muy amables. Contáctanos para más información y síguenos en nuestras redes sociales para conectar con más conferencias, cursos y talleres. Agradecemos la participación y asistencia de todos. Les deseamos un excelente día. Gracias. Recuerda, quedarte en casa es responsabilidad social con valor.